Amigos de la trinchera, bienvenidos a un nuevo video. Ya hemos en bastantes ocasiones hablado de lo que son las traiciones de los partidos, en este caso del PRI y del PAN, que a través de la historia, pues sabemos que se han venido consolidando, en este caso desde la misma creación del PRI, por ahí en la década de 1929, que fue un partido pues realmente pues patrocinado por el gobierno norteamericano bajo el denominado Plan Lansing, aquel plan en el cual consistía, según los proyectos norteamericanos, que iban a permitir el no disparar una sola arma de fuego, ningún proyectil, según lo estipulado en ese denominado Plan Lansing, y que el plan estratégico para controlar y dominar a México pues sería a través de los propios mexicanos, a través de los propios políticos traidores que son fácilmente manipulables a través de los grandes cañonazos de dinero, como el mismísimo Plutarco Elías Calles lo mencionaba en su momento. Y a la vez, pues también la creación y el surgimiento, aunque siempre en una escena histórica secundaria, el PAN, hasta su consolidación en la presidencia con Vicente Fox en el 2000, y después en el fraudulento hecho de las elecciones con Calderón. Sin embargo, pues los intereses que realmente siempre se han manejado a través de lo que es este denominado, esta alianza que hoy a todas luces pues ya eh, es muy descarada, pues es precisamente que sirven a esos intereses de las élites internacionales, pero sobre todo en las élites norteamericanas, los grandes poderíos de los monopolios internacionales empresariales, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Entonces, pues tenemos que cada vez más es muy notorio esta situación, por la cual pues parece que hay dos proyectos, ¿no? En lo que corresponde a los análisis que se han venido realizando por parte de algunos especialistas en el tema, en el cual pues mencionan, y creo que compartimos esa situación también nosotros, esta postura de que están en juego dos proyectos a nivel, en México en este caso, por un lado los nacionalistas, que pues lo encabeza el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que realmente lo que pretenden es pues recuperar todo lo entregado, recuperar todo lo que han venido los neoliberales y los entreguistas mexicanos y las mismas empresas nacionales e internacionales que sirven a estos grupos neoliberales, que hay que decirlo con todas sus letras, pues se encuentran asentados en las grandes esferas del poder internacional, y que solamente el PRI, el PAN y el PRD también pues sirven a ellos de una manera pues realmente ya hoy muy, muy descarada, y que se valen para perpetrar todo esto a través de lo que son pues los golpes mediáticos, los medios de comunicación, los intelectuales orgánicos, pseudointelectuales, periodistas comprados, los chayoteros, como se les llama coloquialmente, y que esto es lo que pues siempre se denomina en el argot político el golpe blando, que en su momento pues no descartan los, eh, los grupos contrarios a Andrés Manuel López Obrador. Pero esa es la jugada, esa es la estrategia. Realmente hoy que se encuentran estos dos grupos, el nacionalista y el nacionalista encabezado por Andrés Manuel López Obrador y todo un grupo de morenistas que también han surgido, pues como sabemos, traidores en el bloque morenista, y por otro lado los globalistas, que son pues las élites internacionales que tienen un interés muy marcado, un interés bastante histórico, no es de apenas algunos años para acá, sino que es realmente desde la misma consolidación de la Revolución Mexicana, e inclusive nos damos un poquito más allá. Ya lo hemos comentado en algunos videos, que la misma Revolución Mexicana pues fue patrocinada desde el gobierno norteamericano precisamente por la cuestión de los intereses de los recursos naturales que tienen los gobiernos o que han tenido los gobiernos norteamericanos en México, sobre todo en el caso del petróleo, en el caso de la energía, que desde aquellos entonces, desde el mismo Porfiriato y desde
el movimiento revolucionario en México, pues ha existido ese marcado interés. Y a hoy, pues que nos encontramos 100 años después, no es la excepción, debido a que esta reforma energética que se consolidó bajo el gobierno de Peña Nieto, con toda esa estratagema que ya es bien conocida para aquellos que les interesa la política nacional e internacional, pero sobre todo la política mexicana, que debería de ocuparnos a cada uno de los mexicanos para saber precisamente cómo viene el problema por el saqueo nacional que se ha venido estructurando desde siempre, desde las altas esferas del poder nacional e internacional. México es un bastión muy importante para los grupos de poder. México es un bastión muy importante para las élites, en este caso globalistas, que al ser México una potencia en características petroleras, mineras y demás recursos naturales, pues obviamente el interés de los grupos de poder, en este caso nacionales e internacionales, entre ellos los traidores mexicanos, que están asentados en estos grupos estructurados de medios de comunicación, de intelectuales orgánicos y de los mismos políticos que sirven y que son comprados por estos intereses internacionales, pues ahí es donde encontramos esta disyuntiva de que pues nos encontramos en la situación de que la traición en México y la corrupción pues es realmente patrocinada desde los grupos de poder, en este caso internacional, a los cuales se refiere el presidente constantemente en sus mañaneras, constantemente en sus informes correspondientes, y que pues muchas personas pues todavía no alcanzan a descifrar de una manera correcta, porque pues es un tema pues que nunca se ha venido platicando en los anteriores sexenios, que se, se ha llevado a cabo a través de esta evolución y revolución de las redes sociales, pues de una manera ya más explícita y más marcada, y se ha dado información pues un poquito más amplia al respecto, y que el mismo presidente, que hay que decirlo con todas sus letras, es el único presidente que se ha atrevido a hablar, debido pues obviamente que también es un presidente que a todas luces es contrario a los intereses, en este caso extranjeros extranjeros y nacionales que tienen un interés muy marcado por controlar y saquear a México. Es el claro ejemplo de lo que estamos aquí mencionando, y que pues es un proyecto que viene marcado desde arriba, desde una línea internacional, desde un lobby, para que México pues no alcance pues el progreso, el desarrollo, ni el crecimiento en ninguna esfera, ni educativa, ni militar, ni empresarial, ni tecnológica. Es un esquema totalmente trazado por las élites internacionales y nacionales para que México y su pueblo pues estén realmente fácilmente manipulables o manipulados en este caso. A través del denominado los tratados de Bucareli y ese denominado plan Lansing mencionado, pues es a lo que nos estamos refiriendo en este caso en concreto, y que pues hay mucha información al respecto para que aquellos que estén interesados pues nada más echen una vueltita a darle una leída y una investigación a lo que son los denominados tratados de Bucareli y a lo que es el plan Lansing, que a todas luces pues es lo que tiene a México sumergido en una desgracia económica, política y de criminalidad y narcotráfico, como lo es en nuestros tiempos modernos, que se ha venido pues obviamente incrementando a través del neoliberalismo, desde el mismo Miguel de la Madrid hasta la salida con Peña Nieto, que este prianismo como tal pues es una alianza que sirve precisamente a sus intereses. Y estos días, más bien en estos días, pues nos encontramos ante esta situación tras la reforma energética que quiere llevar a cabo el presidente Andrés Manuel López Obrador, y que es muy importante que cada uno de los mexicanos sepa de qué trata el interés que tienen los grupos elitistas internacionales para que esta reforma no se lleve a cabo, porque obviamente la implementaron en el gobierno de Peña Nieto, que se había venido trabajando desde Salinas de Gortari hasta Peña, pasando por Cedillo, por Fox, por Calderón y por Peña, y que es hasta Peña donde se consolida
reforma energética peñista, pues que a todas luces nos contaron de qué iba a ser, pues para abrir la competitividad en México, pero pues realmente sabíamos a todas luces desde el principio de esa infame reforma eléctrica de Peña Nieto, energética de Peña Nieto, pues que era realmente la cereza en el pastel del entreguismo y del saqueo de los grupos de poder nacional e internacional contra el pueblo de México. Y ahí tenemos el caso del escándalo de Odebrecht, el mismo caso involucrado ahí Lozoya, que toda esta reforma de Peña se vino llevando a cabo precisamente por medio de la corrupción y por medio de las compras de las conciencias y de los votos de los políticos y diputados mexicanos, sobre todo los panistas y priistas y perredistas, y que ahora con el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, pues fue pues un eslogan de campaña, ¿no? Echar abajo varias reformas de Peña Nieto, pero una de las más trascendentes y que más daño están causando a nuestro país, pues es la reforma energética, y que hoy vemos que pues se está implementando. Ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación llevó a cabo una sesión, en este caso en el Pleno, para decretar, en este caso con 4 votos de 11 ministros, hacer constitucional, es decir, decretar como constitucional la ley, la reforma energética, en este caso de Andrés Manuel López Obrador, contra aquella reforma infame de Peña Nieto. Y que obviamente, pues esto no es redituable ni es algo que pretendan los neoliberales, que todavía están ahí duros dando la batalla, de una forma u otra. Los neoliberales, me refiero a los neoliberales internacionales y los nacionales que sirven a ellos, como son los pianistas, pues realmente pues están utilizando todos los medios a su alcance para que esta reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador pues realmente no tenga éxito. Y es ahí donde vemos esa batalla. Ya esta reforma que se iba a llevar a cabo el día de ayer, martes, pues se va a llevar a cabo hasta el domingo 17 de abril, y que pues obviamente el mismo presidente lo ha mencionado, pues es un poquito complicado que, vemos complicado que realmente alcance las 2/3 partes, que es lo que se ocupa para que se lleve a cabo esta reforma constitucional y que se logren los objetivos. Sin embargo, pues ya sabemos, como el mismo presidente lo ha dicho, tiene un as bajo la manga para poder decretar, en dado caso de que no pase la reforma energética, pues una ley secundaria, que es la ley minera, para nacionalizar el litio, que también es algo muy importante para los intereses nacionales. Y recientemente vimos, precisamente para dar, pues, dar por sentado de una manera muy abierta lo que a todas luces hemos venido comentando, que los intereses internacionales pues están haciendo su lucha para poder realizar el control de los energéticos en México, y vimos en estos días a un cabildero italiano que estuvo en la Cámara de Diputados junto a una diputada perredista, prácticamente ahí cabildeando y comprando las conciencias a todas luces de una manera muy descarada. Esto se dio a conocer en estos días en en las redes sociales más que nada, obviamente, porque pues en los medios tradicionales pues no es una nota que realmente tenga una apertura amplia, debido a que ellos sirven a los grupos de poder, y que están obviamente pues tratando de ocultar lo positivo que sería que pase la reforma energética de Andrés Manuel López Obrador, y lo negativo que sería que no pasara, ¿no? Entonces, también las empresas españolas, italianas, norteamericanas, pues están haciendo su agosto. Aquí en México, el mismo embajador norteamericano en México, Ken Salazar, pues ya hemos visto que está dando línea para que realmente no pase esta reforma energética. Y recientemente vimos a este cabildero italiano en la Cámara de Diputados haciendo su aparición de una manera descarada, aconsejando y cabildeando para que la reforma de Andrés Manuel López Obrador no pase de una manera como
se planea. Y veamos un poquito al respecto para saber ese contexto en lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera. Bueno, y ahí tenemos precisamente lo comentado. La situación en México, pues, nos encontramos ahorita actualmente en esa encrucijada en la cual, pues, la reforma energética, hay intereses nacionales e internacionales desde los ámbitos globalistas, las transnacionales extranjeras, españolas. Ya vimos ahí a un italiano que está gestionando precisamente de una manera descarada en la Cámara de Diputados algo inédito. Ya es una desesperación constante de estas empresas y de sus intereses para que realmente esta reforma de Andrés Manuel López Obrador pues no llegue a ser o a dar luz verde, que se va a llevar a cabo, como bien comentamos, este próximo domingo 17, y que pues obviamente, también siendo sinceros, probablemente no llegue a pasar porque faltan 57 votos para que alcancen las 2/3 partes. Sin embargo, pues, como comentamos, el propio presidente ha comentado de que ya tiene una ley, una reforma a la ley minera o a la energía minera, que obviamente pues también es muy importante para poder tomar un control sobre este importantísimo mineral que pues hoy en día va a ser, en estos tiempos modernos, pues lo que pudiera o que va a suplir en este caso al petróleo. Pues esta situación que tenemos en nuestro México es muy, muy, muy interesante y muy importante. Hay que eh, llevar a cabo esa óptica de que existen dos posturas en México: la postura del entreguismo, la postura del saqueo, la postura de la corrupción, que está capitaneada en este caso por traidores en México, que son los prianistas, que obviamente sirven en este caso a intereses internacionales, son pagados para ello, son puestos en el poder para ello. Y tenemos por otro lado el bando nacionalista, en este caso Andrés Manuel López Obrador, y que no dudamos que existan también un grupo de poder nacionalista que está pues realmente impulsando a Andrés Manuel López Obrador para que pues logre consolidar pues una nueva estructura nacional, una nueva forma de gobierno que sirva en este caso de una manera óptima y nacionalista a los intereses mexicanos y que no sirva a los intereses, en este caso, extranjeros. Esas dos posturas es la que muchos especialistas, eh, conocedores de la política nacional y los intereses internacionales que existen en México, pues han venido hablando y que compartimos también nosotros, ¿no? El mismo Alfredo Jalife, en este caso, por mencionar solamente alguno de tantos eh, especialistas en el tema, en el cual pues parece ser que en México existe ahorita en estos momentos una disputa nacionalista contra los globalistas. Y esos globalistas pues obviamente están muy, muy centrados, como bien hemos dicho históricamente, en las altas esferas del poder de Estados Unidos, que obviamente pues desde siempre ha venido teniendo ese interés muy marcado en México y que obviamente no va a ser la excepción y está haciendo todo lo posible para que, pues obviamente, recuperar el control y el poder en México, ya que este gobierno actual pues no representa los intereses realmente de las élites norteamericanas, los intereses extranjeros, y que por obvias razones tampoco representa pues un interés de los traidores mexicanos, que en este caso son los medios de comunicación tradicionales, los chayoteros tradicionales, los empresarios tradicionales y los políticos tradicionales, como son el PAN y el PRI. Estaremos al pendiente de lo que vaya a suceder en estos días con la reforma energética de Andrés Manuel López Obrador, que se llevará a cabo este domingo 17. Esperemos que realmente
logre pasar, y si no, pues en su defecto estaremos al pendiente con la ley minera que implementará el presidente de México, y pues seguir informando sobre estos hechos y demás que se van a venir consolidando, porque pues estos próximos 2 años y fracción que le restan al presidente van a tornarse pues realmente una disputa por el poder muy marcada. Gracias por seguirnos aquí en La Trinchera. Estaremos informando día con día, y los invito a que se suscriban para más videos y que nos den un like para que la información llegue a más y más mexicanos, porque obviamente pues sabemos que muchas veces, a pesar de que tenemos una cierta o muy buena cantidad de suscriptores, muchas veces no llega por obvias razones de los mismos intereses que existen por la información que a veces no gusta a ciertos grupos de poder, de la información que a veces realizamos aquí en La Trinchera. Muchas gracias y seguiremos informando en La Trinchera Política.